Cuando una mujer mayor ingresó a un restaurante elegante, nadie habría imaginado que su presencia tranquila desvelaría una verdad asombrosa y alteraría por completo el ambiente del lugar. La luz del sol de la tarde se colaba a través de los amplios ventanales de Tom Bistro, un renombrado restaurante de alta gama en Portland, Oregón. Al interior, el aire estaba lleno de suaves conversaciones, el tintinear de copas y las suaves notas de un pianista en la esquina. Era el tipo de lugar donde las personas acudían para celebrar grandes logros o cerrar importantes acuerdos. Entre la decoración refinada y los trajes impecables, la puerta se abrió, y una mujer mayor, de piel oscura, entró. Sus pasos eran lentos pero seguros, y su postura erguida, a pesar de los años visibles en su figura. Llevaba un abrigo azul marino con bordados delicados en los puños y un pequeño bolso negro bajo el brazo. Aunque su rostro mostraba serenidad, había una autoridad sutil en su presencia que hizo que varias personas la observaran. La anfitriona la saludó con una sonrisa que parecía algo forzada, apenas perceptible, pero presente. ¿Tiene una reserva, señora?, preguntó, mirando rápidamente por encima del hombro, como si tratara de evitar retrasar a los demás. Sí, a nombre de Laura, respondió la mujer, con voz suave y educada. La anfitriona revisó la lista de reservas, asintió y la condujo hasta una mesa en una esquina cercana a la cocina. No era la mesa más deseable, pero Laura no dijo nada, simplemente se sentó, colocó las manos sobre la mesa y echó un vistazo al menú. Sin embargo, algo no estaba bien. Pasaron los minutos, luego más minutos. El camarero, un joven alto de unos 20 y tantos años llamado Luis, pasó varias veces junto a su mesa sin prestarle mucha atención. Finalmente, se acercó con una sonrisa fría y un tono cortante. «Perdón por la espera», dijo rápidamente. «Estamos bastante ocupados. Volveré en un momento para tomar su pedido». Laura asintió con cortesía y le agradeció. Mientras tanto, los comensales más jóvenes, vestidos de manera más casual, recibían un servicio ágil y atento. Laura notó las miradas furtivas. Una mujer, 2 mesas más allá, le susurraba algo a su acompañante, ambos echando miradas hacia ella. Otro cliente frunció el ceño, como si tratara de comprender por qué Laura parecía tan fuera de lugar. Los minutos parecían eternos. Cuando Luis finalmente regresó, su actitud seguía siendo distante. «Lo siento, pero estamos algo cortos de personal hoy. Puede que tarde un poco más en poder atenderla», dijo. Los labios de Laura esbozaron una ligera sonrisa, y su voz se mantuvo firme. «Tómese su tiempo», dijo sin que su tono mostrara frustración alguna. No tenía intención de crear un escándalo, pero la incomodidad en el aire era evidente. Justo cuando se acomodaba de nuevo en su asiento, aparentemente sin molestarse, alguien al otro lado de la sala empezó a notar la situación, y su expresión se endureció. Desde su asiento en la esquina, Laura observaba la sala con una calma discreta. No era su primera vez enfrentando este tipo de trato sutil, que no era ruidoso ni obvio, pero que se hacía notar en cada demora en el servicio y en cada mirada despectiva. Aún así, se mantenía serena, con las manos descansando suavemente sobre la mesa, como si solo estuviera esperando pasar el tiempo. Mientras tanto, Luis atendía las otras mesas, su tono alegre y su sonrisa natural mientras tomaba pedidos y bromeaba con otros clientes. Cuando pasó junto a ella, nuevamente, ignorándola por completo, la tensión en el ambiente comenzó a crecer. Una joven pareja en el centro de la sala intercambiaba miradas nerviosas. «¿Por qué no han atendido esa mesa aún?», susurró la mujer, casi inaudible por encima de la música. Su pareja se encogió de hombros, mirando rápidamente a Luis, quien parecía indiferente. Los segundos se alargaban como minutos. Aunque Laura mantenía la compostura, una pequeña parte de ella se preguntaba cuánto más duraría esto. Al intentar tomar un sorbo de su vaso de agua, se dio cuenta de que ya estaba vacío. Unas mesas más allá, un camarero servía una copa de vino a un cliente que había llegado mucho después que ella. Luis regresó de nuevo,
trayendo una bandeja con comida para otra mesa. Se detuvo brevemente al pasar junto a Laura. ¿Aún no ha decidido?, preguntó, con un tono casi despectivo, como si la demora fuera culpa de ella. Laura lo miró, su mirada fija pero amable, con una intensidad tranquila que hizo que él vacilara. «Estoy lista para ordenar cuando tenga un momento», dijo, con voz medida y cortés. Luisa asintió, murmurando algo entre dientes mientras se alejaba. Pero al otro lado de la sala, alguien observaba atentamente. En una mesa cerca de la barra, un hombre de unos 30 años, vestido con un elegante blazer azul marino y un vaso medio vacío de agua con gas frente a él, permanecía en silencio. Su actitud era calmada pero aguda, sus ojos entrecerrados mientras observaba el comportamiento de Luis. Había estado siguiendo en silencio cada desaire, cada mirada despectiva. Sus dedos golpeaban suavemente la mesa, su expresión oscureciéndose con cada minuto que pasaba. Por ahora, permaneció callado, mirando entre Laura y el personal. No era un comensal cualquiera, era el dueño del restaurante. Y Laura no era una cliente común. Ella era su madre, pero Ricardo aún no se sentía listo para actuar. Quería observar hasta dónde llegaría Luis, cómo trataría a alguien que él suponía vulnerable. Su mandíbula se tensó mientras veía a Luis reír y charlar con otras mesas, completamente ajeno a la tormenta silenciosa que se estaba formando al otro lado de la sala. La tensión en el ambiente aumentaba con cada segundo, y aunque Laura mantenía su calma, parecía que algo tenía que romperse. Era solo cuestión de tiempo. En el extremo opuesto de la sala, Ricardo se reclinó en su silla, golpeando rítmicamente el borde de la mesa con los dedos. No era un hombre que perdiera la compostura fácilmente. Años en la industria de la restauración le habían enseñado que la paciencia era clave. Pero esto era diferente. Ver a su madre soportar ese trato sutil y calculado encendió en él una ira contenida, pero firme. Ricardo había volcado todo su corazón en la creación de Rembertor's Bistro. No era solo un negocio para él, sino una representación de los valores que su madre le había inculcado: respeto, honestidad y justicia. Ella había sido su apoyo constante durante años de esfuerzo, la voz que le instaba a seguir cuando las dificultades parecían insuperables. Ahora, verla ser tratada como si no tuviera derecho a estar en el mismo espacio que él había creado, le dolía profundamente. Observó cómo Luis evitaba su mesa, cómo sonreía sin esfuerzo a los demás mientras su rostro se endurecía al mirar en su dirección. Ricardo notó la ligera sonrisa compartida entre Luis y otro camarero, como si compartieran alguna broma privada. Su agarre alrededor de su copa se apretó involuntariamente. Ese restaurante era su dominio, su orgullo. Cada detalle, desde el menú hasta la decoración, llevaba su marca. Sin embargo, en ese momento, se sintió impotente. Su madre era la única persona a la que nunca permitiría que la trataran con falta de respeto, y allí estaba ella, soportándolo con una dignidad inquebrantable. Algo que Ricardo no estaba seguro de poder hacer él mismo. Sus pensamientos empezaron a acelerarse. ¿Debía enfrentarse a Luis de inmediato y convertirlo en un ejemplo para todos, o debería esperar y dejar que la situación se desarrollara, asegurándose de que no quedaran excusas? Eligió lo segundo. Con una señal discreta, llamó a Lucía, la gerente de mediana edad, quien se acercó con cautela. «Vigila la mesa 12», murmuró, señalando a su madre. «Quiero ver cómo maneja Luis esto». «No intervengas todavía». Lucía dudó un instante, pero asintió, sabiendo que no era prudente cuestionar a Ricardo cuando su voz sonaba con esa firmeza. Ricardo volvió su atención a su madre, quien ahora observaba su reloj con movimientos calmados y medidos. Sabía que no se quejaría. Eso nunca había sido su estilo. Ella creía que las acciones hablaban más fuerte que las palabras. Pero Ricardo también creía en las acciones, y pronto Luis entendería las consecuencias de las suyas. La tensión en el restaurante ya era imposible de ignorar. Las conversaciones se habían apagado, y más comensales comenzaban a lanzar miradas furtivas hacia Laura. Sin embargo, Luis seguía pareciendo ajeno a todo, o tal vez
se sentía respaldado. Cuando pasó junto a su mesa nuevamente, Laura levantó la mano de forma educada. «Disculpe», dijo suavemente, su voz rompiendo el murmullo que comenzaba a llenar la sala. Luis se detuvo, su expresión endureciéndose con impaciencia. «¿Sí?», respondió de forma fría, apenas disimulando su molestia. «Me gustaría hacer mi pedido ahora, si no está demasiado ocupado», dijo, manteniendo la misma gracia. Luis soltó un suspiro audible, mirando alrededor como si buscara una excusa para marcharse. «Volveré en un minuto», murmuró, girándose antes de que pudiera responder. Fue en ese instante cuando Ricardo se levantó. Sus movimientos fueron lentos y calculados, pero la atmósfera del lugar pareció cambiar con su presencia. Caminó con determinación hacia donde Luis bromeaba con otra mesa. La arrogancia casual de Luis se desvaneció por completo cuando notó que Ricardo estaba a su lado. «¡Ricardo!», tartamudeó Luis, intentando forzar una sonrisa. «He estado aquí», dijo Ricardo con calma, su voz cargada de autoridad. «Y he estado observando». La sonrisa de Luis vaciló. La mirada de Ricardo se desvió hacia la mesa de su madre y luego volvió a posarse en él. «He estado viendo cómo ignoras a mi madre», dijo. «Ella lleva casi 30 minutos sentada allí, sin siquiera un vaso de agua». El color desapareció del rostro de Luis, quien miró rápidamente a Laura, que ahora lo observaba con serenidad, su mirada fija y tranquila. «Tu madre», tartamudeó Luis, su voz quebrándose. «Sí, mi madre», respondió Ricardo, su tono volviéndose más afilado. «La mujer a la que has tratado como si fuera un estorbo. La misma mujer a la que pensaste que no merecía el mismo respeto que las otras mesas en este restaurante». El restaurante quedó en un absoluto silencio. Todos los ojos se dirigieron hacia ellos. Incluso el pianista detuvo su canción, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Luis abrió la boca para defenderse, pero Ricardo lo interrumpió. «Guárdatelo», dijo con voz fría. «No hay excusa para lo que has hecho, y todos aquí lo han visto». Ricardo giró hacia Lucía, que estaba cerca de la barra, observando sin saber si intervenir. «Lucía», dijo Ricardo con firmeza, «encárgate de la mesa 12. Asegúrate de que mi madre tenga todo lo que necesita, de inmediato». Lucía asintió rápidamente y se dirigió hacia la mesa de Laura, disculpándose mientras llenaba su vaso de agua y le entregaba el menú. Ricardo, por su parte, no apartaba la vista de Luis, su rostro completamente impenetrable. «Vamos a hablar de tu futuro aquí más tarde. Por ahora ya has terminado por hoy, vete a casa», dijo Ricardo en tono firme. Luis, completamente paralizado, mostró una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Sin decir una palabra, se quitó el delantal y salió apresuradamente del restaurante. La pesada puerta se cerró tras él, y el ambiente quedó suspendido en un breve silencio antes de que Ricardo se acercara a la mesa de su madre. Se agachó ligeramente para mirar a Laura, su expresión severa suavizándose con un gesto de preocupación. «¿Estás bien, mamá?», preguntó suavemente. Laura le sonrió y acarició su mano. «Estoy bien, hijo. Lo manejaste muy bien». Ricardo exhaló, aliviado, y la tensión que sentía en los hombros empezó a desvanecerse. «Debí haber intervenido antes». «No», contestó ella con calma. «Le diste la oportunidad de mostrar su verdadero carácter. A veces, eso habla más fuerte que actuar de inmediato». Mientras el restaurante volvía a su ritmo habitual, quedó claro que lo sucedido esa noche no se olvidaría fácilmente. Las conversaciones volvieron a fluir, pero el aire se había vuelto más denso, más reflexivo. Los comensales que fueron testigos de la escena ahora observaban a Laura con respeto, algunos incluso con una silenciosa admiración. Ricardo regresó a su mesa, su rostro serio, aunque los restos de ira seguían brillando en sus ojos. Mientras tanto, Lucía se aseguró de que la comida de Laura fuera servida rápidamente, disculpándose con tanta sinceridad que parecía intentar compensar por todo el resto de la velada. Laura aceptó las disculpas con su habitual gracia, asintiendo ligeramente antes de concentrarse en su plato. No necesitaba grandes gestos, su dignidad hablaba por sí misma.
En una mesa cercana, una joven pareja que había observado toda la escena se inclinó el uno hacia el otro. «No puedo creer que la haya tratado así», susurró la mujer. «Te hace pensar cuántas veces esto pasa y nadie dice nada». Su compañero asintió pensativo. «No se trata solo de lo que ves, se trata de lo que estás dispuesto a defender cuando pasa». Ricardo escuchó las palabras mientras pasaba cerca de la mesa. Quedaron grabadas en su mente. Pensó en cuántas veces personas como Luis habían salido impunes solo porque nadie había tenido el valor de intervenir. Cuando Ricardo volvió a sentarse junto a su madre, ella tomó su mano con ternura. «Has creado algo hermoso aquí», dijo suavemente. «Pero recuerda, un lugar como este no solo se trata de la comida o el ambiente. Se trata de cómo se sienten las personas al cruzar esas puertas». «Lo sé, mamá», respondió Ricardo con un tono de pesar en la voz. «Te fallé esta noche». Ella negó con la cabeza. «No, no lo hiciste. Les diste a todos la oportunidad de ver la verdad. Y lo manejaste con integridad, eso es lo que importa». El personal, ahora más atento, ofrecía un servicio más cuidadoso y reflexivo. Ya no se trataba solo de evitar otro incidente, sino de la lección implícita que Ricardo les había dejado a todos. El respeto y la amabilidad no eran opcionales, eran la base de todo. Mientras Laura terminaba su comida, echó un vistazo por la sala. Sus ojos se detuvieron brevemente en Lucía, quien le dedicó una pequeña sonrisa de disculpa. No había rastro de amargura en el rostro de Laura, solo una satisfacción tranquila al saber que el momento había dejado una huella. Para Ricardo, la lección no solo se dirigía a Luis o al personal, era también un recordatorio para él mismo. El liderazgo no solo consistía en gestionar un negocio. Se trataba de mantener los valores que hacían de su restaurante un lugar digno de ser visitado. A medida que la noche llegaba a su fin, Laura se preparó para irse, con la misma calma de siempre. Ricardo la acompañó hasta la puerta, sosteniéndola abierta mientras ella salía al aire fresco de la noche. Se quedaron allí un momento, las luces del restaurante iluminando sus rostros. «Lo hiciste bien, hijo», dijo Laura, con una calidez que no necesitaba palabras. Ricardo sonrió débilmente. Aún desearía que no hubiera sucedido. Ella puso una mano sobre su brazo. «Lo que importa es cómo respondiste. Les diste a todos algo en lo que pensar. Ese es el verdadero cambio». Ricardo asintió mientras observaba cómo ella se dirigía al coche que la esperaba en la acera. Antes de subirse, ella se dio la vuelta y le lanzó una última sonrisa. Dentro del restaurante, Lucía reunió al personal para una breve charla. «Lo que sucedió esta noche es una llamada de atención. No se trata solo de cómo tratamos a los clientes, sino de la cultura que estamos creando aquí. Todos merecen respeto, sin excepciones». El personal asintió en silencio, sus rostros serios. La ausencia de Luis era el recordatorio palpable de lo que ocurre cuando el prejuicio reemplaza el profesionalismo. Cuando Ricardo regresó al interior, echó un vistazo a la sala vacía. Los eventos de la noche seguían pesando en él, pero también reafirmaban su compromiso de hacer de Rembertor's Bistro algo más que un restaurante. Tenía que ser un lugar donde la dignidad y la amabilidad fueran servidas junto con la mejor comida. Para los comensales que fueron testigos de lo sucedido, esa noche quedaría grabada en sus mentes. Vinieron buscando una buena cena, pero se fueron con una historia que les recordó el poder del respeto, la importancia de defender lo que es justo y la fuerza silenciosa de aquellos que se niegan a dejar que la injusticia los defina. Y para ti, que estás leyendo esto, pregúntate, ¿qué habrías hecho? ¿Hubieras intervenido? ¿Te habrías quedado callado? Estos momentos no siempre son evidentes, pero están por todas partes. Que la historia de esta noche te recuerde a elegir siempre la dignidad y la empatía. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.